La denuncia de Uribe. ¿Por qué la alianza Petro-Maduro destruyó la economía y la soberanía de Colombia? ¿Sabían ustedes que en este preciso momento Colombia está perdiendo su libertad y nadie se está dando cuenta? Lo que están a punto de escuchar no es ficción, no es exageración, es la verdad más cruda que un expresidente se atrevió a decir frente al mundo entero en Miami. Álvaro Uribe acaba de revelar cómo una alianza oscura entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro está destruyendo todo lo que construimos durante décadas. Si aman a Colombia, no pueden perderse ni un segundo de esta historia. Quédense hasta el final porque lo que viene les va a dejar sin aliento. Había una vez una nación bendecida por la geografía y marcada por la resistencia. Aquella tierra de montañas imponentes y valles fértiles había sido durante generaciones el muro que detenía el avance de ideologías totalitarias en el continente suramericano. Sus hijos trabajaban la tierra, construían empresas, educaban a sus familias con la esperanza de un futuro mejor. La bandera tricolor ondeaba con orgullo en cada rincón, recordando batallas ganadas y libertades conquistadas. Pero en el año 2022, algo cambió. Un reloj invisible comenzó a marcar una cuenta regresiva que pocos pudieron escuchar al principio. Las campanas no sonaron con estruendo, sino con un susurro venenoso que se infiltró en cada institución, en cada decisión gubernamental, en cada promesa incumplida. Aquella nación que había resistido guerrillas, narcotraficantes y crisis económicas, estaba a punto de enfrentar su prueba más terrible. No vendría de afuera, sino desde adentro. Desde las mismas oficinas donde se suponía que se protegía al pueblo. En una tarde calurosa de Miami, bajo el sol implacable de Florida, un hombre de cabello blanco y mirada firme subió al estrado del encuentro empresarial del Grupo IDEA. Expresidentes, académicos, líderes internacionales y empresarios de todo el continente aguardaban sus palabras. Álvaro caminó despacio hacia el micrófono, llevando consigo el peso de décadas de experiencia política y una preocupación que ya no podía guardar más. Observó las caras atentas frente a él y pensó en su tierra, en su gente, en todo lo que se estaba perdiendo. Este no era momento para diplomacias vacías ni discursos tibios. Era momento de decir la verdad, aunque doliera, aunque incomodara, aunque muchos prefirieran cerrar los ojos. Colombianos y amigos de América Latina, comenzó a hablar con voz pausada pero contundente. Lo que voy a compartir con ustedes no es un análisis político más, es una alerta de emergencia sobre lo que está ocurriendo en mi patria. Durante años hemos luchado por construir una democracia sólida, una economía estable, instituciones respetables. Hoy todo eso está en peligro mortal por una alianza que nunca debió existir, una alianza entre el gobierno de Gustavo Petro y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Las palabras cortaban el aire. Algunos asistentes asentían con preocupación, otros tomaban notas frenéticamente. Él continuó, sabiendo que cada segundo contaba, que cada dato que revelara podría significar la diferencia entre despertar conciencias o seguir en la negación colectiva. Había pasado meses recopilando información, hablando con empresarios, con ciudadanos comunes, con expertos en seguridad. Todos coincidían en lo mismo. Colombia estaba cayendo en un abismo y el gobierno no solo no hacía nada por evitarlo, sino que parecía estar empujando al país hacia ese precipicio. Permítanme explicarles con datos concretos lo que está sucediendo, continuó. Cuando un gobierno llega al poder con un discurso de cambio, la gente tiene esperanza. Pero cuando ese cambio significa destruir lo que funciona, atacar la inversión privada, generar inseguridad jurídica y aliarse con dictaduras, entonces ya no estamos hablando de cambio, estamos hablando de traición. En los últimos años hemos visto cómo las reservas internacionales del país han caído dramáticamente. Hablamos de una reducción del 17%. ¿Saben lo que significa eso? Significa que la confianza internacional en Colombia se ha desplomado. Los inversionistas extranjeros que antes veían a nuestro país como una oportunidad, ahora huyen despavoridos porque no hay garantías, no hay estabilidad, no hay respeto por la propiedad privada. Recordó entonces las reuniones que había tenido con empresarios nacionales y extranjeros. Todos le decían lo mismo. Ya no podemos invertir en Colombia, hay demasiada incertidumbre. Las reglas del juego cambian cada semana. Un día te dicen una cosa y al siguiente te cambian todo. Así no se puede planear, no se puede crecer, no se puede generar empleo. Esas conversaciones lo habían mantenido despierto muchas noches.
Sabía que detrás de cada empresa que cerraba, había familias que perdían su sustento, jóvenes que perdían oportunidades, sueños que se evaporaban. Pero lo peor, afirmó elevando ligeramente la voz, no es solo la economía. Lo peor es que este gobierno ha decidido atacar el sistema pensional colombiano. Estamos hablando de $100 billones que representan el ahorro de toda una vida de millones de trabajadores. Esos recursos, que deberían estar protegidos y garantizados para el retiro de nuestra gente, ahora están siendo utilizados para financiar una burocracia gigantesca que ha crecido 50%. Sí, escucharon bien, 50% más de funcionarios públicos mientras el sector privado se ahoga. Están construyendo un estado monopolio donde el único empleador sea el gobierno, donde todos dependan del poder político para sobrevivir. Eso no es democracia, eso es control totalitario. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía sus notas. No era de nervios, era de indignación contenida. Pensaba en los ancianos que habían trabajado toda su vida confiando en que su pensión estaría ahí cuando la necesitaran. Pensaba en los jóvenes profesionales que ahora veían cómo sus aportes se diluían en un sistema corrupto e ineficiente. Pensaba en su propia madre, en su familia, en todos los colombianos que merecían algo mejor. Y ahora hablemos de la alianza con Maduro, dijo con tono grave. Esta no es una relación diplomática normal entre países vecinos. Esto es un pacto oscuro que tiene consecuencias devastadoras para Colombia y para toda la región. Gracias a la complicidad de este gobierno, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado de manera alarmante. Pasamos de controlar cerca de 150 toneladas a tener más de 1.800 toneladas inundando el mercado internacional. Esto no es casualidad, esto es política deliberada. El narcotráfico financia estructuras criminales que ahora tienen más poder que el mismo Estado en vastas regiones del territorio nacional. Un murmullo recorrió la audiencia. Todos sabían que el narcotráfico era un problema histórico en Colombia, pero las cifras que estaba revelando eran alarmantes. Él aprovechó ese momento de asombro para martillar su punto más fuerte. Y aquí viene lo más grave. En 7 de cada 10 municipios colombianos, el verdadero poder no lo tiene el alcalde elegido democráticamente, lo tienen los grupos armados ilegales aliados con estructuras del narcotráfico. Estos criminales, que deberían estar siendo combatidos por el Estado, ahora operan con total impunidad e incluso con la protección implícita del gobierno. Controlan rutas, cobran impuestos ilegales, deciden quién vive y quién muere, y lo más peligroso, controlan el voto en esas regiones. La democracia colombiana ha sido secuestrada por el narcoterrorismo con la complicidad del gobierno Petro. Hizo una pausa para tomar agua. Su garganta estaba seca pero su convicción era inquebrantable. Miró hacia un rincón de la sala donde había colombianos exiliados, algunos con lágrimas en los ojos. Ellos sabían de lo que estaba hablando porque lo habían vivido en carne propia. Habían tenido que dejar su país no por elección sino por necesidad, porque quedarse significaba poner en riesgo sus vidas y las de sus familias. Y esto nos lleva a otro punto doloroso, continuó. La diáspora masiva. Más de 3 millones de colombianos han abandonado el país bajo este gobierno. 3 millones de personas que incluyen a nuestros mejores profesionales, nuestros ingenieros, médicos, tecnólogos, emprendedores. La gente más preparada, la que debería estar construyendo el futuro de Colombia, está huyendo porque no encuentra oportunidades, porque no hay seguridad, porque no hay futuro. Y el gobierno tiene el descaro de celebrar que la tasa de desempleo ha bajado, sin mencionar que esa estadística mejora simplemente porque la fuerza laboral se ha reducido. La gente no consiguió trabajo, la gente se fue del país. Eso no es éxito, eso es fracaso rotundo. Recordó las historias que le habían contado. Médicos brillantes ahora trabajando en empleos que nada tenían que ver con su profesión en otros países. Ingenieros manejando taxis en el extranjero. Familias separadas porque los padres tuvieron que emigrar primero dejando atrás a sus hijos. Cada historia era un puñal en el corazón de lo que significaba ser colombiano. La patria estaba desangrándose y quienes tenían el poder para detener la hemorragia parecían más interesados en profundizar las heridas. Pero la alianza Petro-Maduro va más allá de lo económico y lo social, afirmó con dureza. Esta es una alianza geopolítica que amenaza la estabilidad de todo el continente. Venezuela bajo Maduro se ha convertido en un estado criminal que exporta su modelo fallido a otros países.
Colombia, que durante décadas fue el bastión de la democracia en la región, ahora está siendo utilizada como puente para expandir ese modelo destructivo. Las fronteras están abiertas no para el comercio legítimo sino para el tráfico de drogas, de armas, de influencias corruptas. La soberanía nacional ha sido entregada en bandeja de plata a una dictadura extranjera. Pensó en las conversaciones secretas que le habían revelado fuentes confiables dentro del gobierno. Reuniones nocturnas entre altos funcionarios colombianos y emisarios del régimen venezolano. Acuerdos bajo la mesa que comprometían la independencia del país. Decisiones tomadas no en beneficio del pueblo colombiano sino en beneficio de mantener viva la maquinaria totalitaria que Maduro representaba. Era una traición en toda regla y él no podía quedarse callado. Quiero ser muy claro en esto, dijo mirando directamente a las cámaras que transmitían el evento. No estoy hablando de diferencias ideológicas normales. No estoy hablando de que simplemente tengo una visión política distinta a la del actual gobierno. Estoy hablando de que hay una agenda deliberada para desmantelar las instituciones democráticas colombianas, para debilitar la economía, para entregar el control del territorio a grupos criminales, y para alinear a Colombia con un eje autoritario en la región. Esto no es paranoia, esto es realidad documentada con hechos y cifras que cualquiera puede verificar. La sala estaba en silencio absoluto. Cada palabra caía como una gota de plomo sobre el público. Algunos de los asistentes ya estaban haciendo cálculos mentales sobre las implicaciones de lo que estaban escuchando. Si Colombia caía completamente bajo la órbita del modelo chavista, todo el equilibrio de poder en Sudamérica cambiaría. Las consecuencias serían catastróficas no solo para los colombianos sino para toda la región. Y ahora déjenme contarles algo que me da esperanza en medio de esta oscuridad. Su tono cambió ligeramente volviéndose más esperanzador. Hemos visto recientemente como en otros países de la región, el neocomunismo ha sido derrotado en las urnas. Los pueblos de Bolivia, Ecuador y otros lugares han dicho basta a estos experimentos totalitarios. La gente se cansó de las promesas vacías, de la corrupción desenfrenada, del empobrecimiento sistemático. Y votaron por el cambio real, por la libertad, por la democracia verdadera. Eso me dice que no todo está perdido. Me dice que cuando los pueblos abren los ojos y ven la realidad sin los velos de la propaganda, toman las decisiones correctas. Sus ojos brillaban ahora con una mezcla de nostalgia y determinación. Había dedicado su vida al servicio público, había cometido errores como cualquier ser humano, pero siempre había amado profundamente a su país. Ver lo que estaba sucediendo era como ver a un hijo caer en las drogas. El dolor era personal, era visceral. Pero también sabía que rendirse no era opción. La historia de Colombia estaba llena de momentos oscuros que habían sido superados gracias a la valentía y la resiliencia de su gente. Los colombianos somos un pueblo guerrero, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo que no se rinde fácilmente, continuó con voz firme. Hemos superado violencia, hemos superado narcotráfico, hemos superado crisis económicas devastadoras. Y vamos a superar esta también. Pero para eso necesitamos que la verdad sea conocida, que los ciudadanos entiendan lo que realmente está pasando, que la comunidad internacional no sea cómplice de este desastre por su silencio. Por eso estoy aquí hoy, por eso he venido a Miami a hablar ante ustedes sin filtros ni diplomacias. Porque mi patria lo necesita, porque la democracia lo necesita, porque nuestros hijos y nietos merecen heredar un país libre y próspero, no un estado fallido controlado por narcotraficantes y tiranos. El aplauso comenzó tímidamente en un rincón y luego se expandió por toda la sala. Muchos se pusieron de pie. Algunos lloraban abiertamente. Él permaneció en el estrado unos segundos más, dejando que sus palabras calaran profundo. Luego hizo una pequeña reverencia y se retiró del micrófono. Sabía que lo que había dicho generaría controversia, que el gobierno colombiano lo atacaría ferozmente, que algunos medios tratarían de distorsionar sus palabras. Pero también sabía que había cumplido con su deber. Había dicho la verdad. Mientras tanto, en Bogotá, en el Palacio de Nariño, las pantallas mostraban la transmisión en vivo de la conferencia en Miami. Un grupo de funcionarios observaba con caras tensas. Uno de ellos, un asesor joven de comunicaciones, no podía ocultar su nerviosismo. Esto es un problema serio, murmuró. Uribe tiene credibilidad internacional y estas declaraciones van a dar la vuelta al mundo. Otro funcionario, más veterano y cínico, se encogió de hombros.
Es el mismo discurso de siempre, dijo tratando de minimizar. La gente ya no le cree. Pero en el fondo de su mente, incluso él sabía que esta vez era diferente. Las cifras que Uribe había citado eran verificables. Los datos económicos estaban ahí para quien quisiera verlos. La diáspora era innegable. El aumento del narcotráfico era evidente. Por mucho que quisieran atacar al mensajero, el mensaje resonaba con una verdad incómoda. En las calles de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, la gente comenzaba a hablar. Los videos de la conferencia se compartían en redes sociales. Los grupos de WhatsApp explotaban con comentarios. Algunos defendían al gobierno diciendo que Uribe exageraba por intereses políticos. Otros sentían que finalmente alguien estaba diciendo en voz alta lo que ellos pensaban en privado. Las familias discutían en las mesas del almuerzo. Los amigos debatían en las cafeterías. Colombia estaba polarizada, eso era innegable, pero algo había cambiado. Ya no se podía ignorar el elefante en la habitación. En los barrios populares de Bogotá, donde la gente luchaba día a día para poner comida en la mesa, las palabras de Uribe encontraban eco de una manera particular. Doña Mercedes, una señora de 70 años que había trabajado toda su vida como costurera, escuchaba la radio mientras preparaba el almuerzo para sus nietos. Cuando el locutor mencionó lo de las pensiones, sintió un nudo en el estómago. Toda mi vida he cotizado para mi pensión, pensó con amargura. Y ahora resulta que ese dinero lo van a usar para otras cosas. ¿Quién me va a cuidar cuando ya no pueda trabajar? Sus manos arrugadas temblaban mientras pelaba las papas. No era miedo, era rabia. Rabia contra un sistema que parecía diseñado para quitarle hasta lo último que tenía. En las universidades, los estudiantes también debatían acaloradamente. Algunos defendían las políticas del gobierno Petro argumentando que se necesitaban cambios radicales para combatir la desigualdad. Otros señalaban que los cambios radicales estaban empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. Carolina, una estudiante de economía de 22 años, revisaba las estadísticas en su laptop. Los números no mienten, le decía a su grupo de estudio. La inversión extranjera ha caído en picada. La inflación está disparada. El peso colombiano se ha devaluado significativamente. Por mucho discurso bonito que hagan, la realidad económica es terrible. Su amigo Andrés, más idealista, respondía. Pero al menos están intentando redistribuir la riqueza, están intentando que los recursos lleguen a los más pobres. Carolina suspiró. ¿De qué sirve redistribuir si cada vez hay menos que redistribuir? Si destruyes la economía en el proceso, al final todos terminamos más pobres. Esas conversaciones se repetían en miles de hogares, oficinas, colegios y espacios públicos a lo largo y ancho del territorio nacional. Colombia estaba en un punto de inflexión y todos lo sentían. La pregunta era qué iba a pasar después. ¿Se profundizaría la crisis hasta llegar a un colapso total al estilo venezolano? ¿O habría una reacción a tiempo que permitiera corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde? En la frontera con Venezuela, la situación era particularmente compleja. Los pueblos fronterizos vivían una realidad que el resto de Colombia apenas podía imaginar. Grupos armados cruzaban de un lado a otro sin control alguno. El comercio ilegal florecía mientras el comercio formal agonizaba. Las autoridades colombianas parecían haber abandonado esas zonas a su suerte. Don Roberto, un comerciante de 60 años que había tenido una tienda de abarrotes en Cúcuta durante décadas, contaba su experiencia. Aquí ya no manda nadie del gobierno, decía con resignación. Los que mandan son los grupos armados. Ellos te dicen cuánto tienes que pagarles cada mes para poder trabajar. Si no pagas, te cierran o algo peor. Y uno no puede ni denunciar porque no haya quien denunciar. La policía está desbordada y muchas veces parece que tienen miedo también. Esa sensación de abandono estatal era precisamente lo que Uribe había denunciado en Miami. Cuando el Estado no hace presencia efectiva en el territorio, otros ocupan ese vacío. Y quienes lo ocupaban eran precisamente las estructuras criminales que se beneficiaban del caos y la impunidad. El círculo vicioso era perfecto. El gobierno debilitaba las instituciones no podían controlar el territorio, los grupos ilegales tomaban control, y ese control criminal financiaba y apoyaba al mismo gobierno que les permitía operar. Era un pacto diabólico donde los únicos perdedores eran los ciudadanos comunes.
En las zonas rurales, donde históricamente había operado la guerrilla, la situación también era dramática. El proceso de paz que se había firmado años atrás estaba en terapia intensiva. Muchos de los acuerdos no se habían cumplido y nuevos grupos armados habían surgido en las zonas que supuestamente debían estar pacificadas. Campesinos que habían creído en la promesa de la paz se sentían traicionados nuevamente. Don Arnulfo, un agricultor de 55 años en el Caquetá, expresaba su frustración. Nos dijeron que si apoyábamos el proceso de paz iba a haber desarrollo, iban a construir carreteras, escuelas, hospitales. Han pasado años y aquí seguimos igual o peor. Y ahora tenemos nuevos grupos armados cobrando vacunas y reclutando muchachos. Esto es una burla. Mientras tanto, en las ciudades grandes, la clase empresarial estaba cada vez más inquieta. Las cámaras de comercio emitían comunicados expresando preocupación por las políticas económicas del gobierno. Los empresarios, que normalmente preferían mantenerse en un perfil bajo, comenzaban a hablar más abiertamente. En una reunión privada en un club social de Bogotá, un grupo de industriales discutía la situación. Si esto sigue así, vamos a terminar como Venezuela, decía uno de ellos. Allá también comenzó con discursos populistas y ataques a la empresa privada, y miren cómo terminaron. Otro agregaba. Lo peor es que cuando uno trata de advertir sobre esto, lo acusan de ser oligarca, de estar en contra del pueblo. Como si generar empleo y pagar impuestos fuera un crimen. Un tercero, el más joven del grupo, comentaba. Muchos de mis colegas ya están moviendo sus inversiones a otros países. Están dejando operaciones mínimas aquí, pero expandiéndose en Perú, Chile, México. No lo hacen por traición sino por supervivencia. Esa fuga de capitales era otro de los síntomas graves de la enfermedad económica que aquejaba al país. El dinero, como el agua, busca el nivel más bajo de resistencia. Y en un entorno de inseguridad jurídica, amenazas de expropiación y políticas impredecibles, el dinero simplemente se iba a donde hubiera más estabilidad y garantías. El gobierno podía llamar a eso traición o conspiración, pero la realidad era mucho más simple. Era economía básica. Nadie invierte en un lugar donde no sabe si mañana le cambiarán las reglas del juego. La situación también tenía implicaciones para la clase media, ese sector que había crecido en las últimas décadas y que representaba el motor del consumo y la estabilidad social. Familias que habían logrado comprar casa propia, dar educación universitaria a sus hijos, tener un carro y aspirar a un futuro mejor, ahora veían cómo esos logros se desvanecían. Patricia, una contadora de 42 años, madre de 2 adolescentes, sentía la presión cada día. Los gastos suben y suben, pero mi salario no aumenta al mismo ritmo, le comentaba a su esposo Miguel. No sé cómo vamos a pagar la universidad de los muchachos el próximo año. Los costos se han disparado. Miguel, que trabajaba en el sector de construcción, también estaba preocupado. En mi empresa están despidiendo gente. La construcción se paralizó porque no hay créditos y la gente no está comprando. No sé cuánto tiempo más tendré trabajo. Sus hijos escuchaban esas conversaciones y aunque no entendían todos los detalles, captaban perfectamente la angustia de sus padres. Esa angustia colectiva se traducía en números. El consumo interno había caído. Las ventas del comercio estaban por el suelo. Los indicadores de confianza del consumidor mostraban pesimismo. Y cuando la gente deja de consumir por miedo o porque simplemente no tiene recursos, toda la economía se resiente. Menos ventas significan menos producción significa menos empleo significa menos ingresos, y el ciclo se retroalimenta hacia abajo en una espiral descendente. Pero más allá de los números y las estadísticas, había historias humanas. Como la de Juan Carlos, un ingeniero de 35 años que había decidido emigrar a España. Había estudiado en una de las mejores universidades del país, trabajado duro, ahorrado, soñado con construir su futuro en Colombia. Pero después de meses buscando trabajo sin éxito, de ver cómo sus ahorros se evaporaban, de sentir que no había oportunidades, tomó la decisión más difícil de su vida. Compró un pasaje de ida. Le dije adiós a mi familia en el aeropuerto El Dorado, recordaba con dolor. Mi mamá lloraba, mi papá trataba de ser fuerte pero se le quebraba la voz. Yo les prometí que era temporal, que iba a volver cuando las cosas mejoraran. Pero en el fondo todos sabíamos que probablemente no volvería pronto.
Esa es mi patria que estoy dejando atrás y duele como no tienen idea. Su historia era la de millones. Cada uno de esos 3 millones de emigrantes que Uribe había mencionado tenía una historia similar. Tenía una familia que quedaba atrás, tenía sueños rotos, tenía un pedazo de corazón que se quedaba en las montañas y valles de Colombia. Y lo más triste era que no se iban buscando aventura o por simple ambición. Se iban porque sentían que quedarse era condenarse a un futuro sin futuro. En las zonas cafeteras, donde generaciones de familias habían cultivado el grano que era orgullo nacional, también se sentía la crisis. Los precios internacionales del café fluctuaban, pero los costos de producción solo subían. Los campesinos cafeteros se quejaban de la falta de apoyo gubernamental. Don Luis, un caficultor de Caldas con 30 años de experiencia, expresaba su frustración. Antes teníamos programas de apoyo, créditos con tasas razonables, asistencia técnica. Ahora parece que al gobierno no le importa el campo. Solo hablan de reforma agraria pero no hacen nada concreto para ayudarnos a los que ya estamos produciendo. Si esto sigue así, vamos a tener que abandonar los cultivos y entonces ¿qué va a pasar con el café colombiano que tanto nos enorgullece? El sector minero y petrolero, fundamental para las finanzas del Estado, también estaba siendo golpeado por políticas que los empresarios consideraban hostiles. El gobierno había pausado la exploración de nuevos yacimientos bajo argumentos ambientales, lo cual sonaba bien en discursos, pero tenía consecuencias económicas graves. Colombia dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo y carbón. Si no se exploraba ahora, en unos años la producción caería dramáticamente y con ella los ingresos fiscales. Era como si alguien decidiera dejar de sembrar porque cosechar dañaba el campo. El argumento podía sonar ecológico, pero era económicamente suicida. Todo esto era parte del panorama que Uribe había pintado en Miami. No eran invenciones ni exageraciones. Eran realidades que cualquiera podía verificar hablando con empresarios, trabajadores, campesinos, profesionales. El problema era que el gobierno y sus simpatizantes preferían atacar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Acusaban a Uribe de guerrerista, de estar aliado con las élites, de querer sabotear el cambio. Pero esos ataques no respondían a la pregunta fundamental. ¿Cómo se explican los números negativos? ¿Cómo se explica la fuga de talento? ¿Cómo se explica la caída de reservas y la pérdida de confianza inversionista? En los medios de comunicación, el debate también estaba polarizado. Algunos periodistas y columnistas respaldaban las denuncias de Uribe y pedían que se tomaran en serio. Otros lo acusaban de ser un expresidente resentido que no aceptaba haber perdido influencia política. Las redes sociales se convertían en campos de batalla donde seguidores de ambos bandos se atacaban con ferocidad. Los algoritmos amplificaban los mensajes más extremos y emocionales, haciendo cada vez más difícil un debate racional y constructivo. Mientras tanto, la relación entre Colombia y Venezuela continuaba siendo un tema espinoso. La reapertura de la frontera, que el gobierno Petro había promovido como un logro, tenía consecuencias mixtas. Por un lado, facilitaba el comercio formal y las relaciones familiares. Por otro, también facilitaba el tráfico ilegal de todo tipo. Y lo más preocupante era la creciente influencia política y militar del régimen de Maduro en territorio colombiano. Reportes de inteligencia, algunos filtrados a la prensa, sugerían que agentes venezolanos operaban con relativa libertad en ciudades fronterizas colombianas. Eso era lo que Uribe llamaba la pérdida de soberanía. No era retórica, era realidad documentada. En el ámbito internacional, la postura de Colombia también había cambiado radicalmente. Bajo gobiernos anteriores, el país había sido un aliado confiable de Estados Unidos y de las democracias occidentales. Ahora, el gobierno Petro parecía más interesado en alinearse con regímenes como los de Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Eso tenía consecuencias diplomáticas y económicas. Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, observaba con preocupación. Algunos congresistas estadounidenses ya habían propuesto revisar los acuerdos de cooperación. Si Colombia se alejaba del campo democrático, ¿por qué seguir dándole trato preferencial en comercio y ayuda? Todo este panorama llevaba a una conclusión inevitable que Uribe había señalado claramente. Colombia estaba en una encrucijada. O se corregía el rumbo o el país terminaría en una situación similar a la de Venezuela. Y todos sabían lo que eso significaba.
Hiperinflación, escasez, colapso de servicios públicos, éxodo masivo, represión política, criminalidad desbordada. Venezuela había sido una vez uno de los países más ricos de América Latina. Ahora era un estado fallido del cual huían millones de personas. ¿Era ese el futuro que le esperaba a Colombia? La esperanza, esa llama que Uribe había tratado de encender al final de su discurso, radicaba en la capacidad del pueblo colombiano de reaccionar. La historia mostraba que cuando las cosas llegaban a un punto insostenible, la gente despertaba. Las elecciones en otros países latinoamericanos donde el populismo radical había sido rechazado eran una señal. Los ciudadanos eventualmente se cansaban de las promesas incumplidas, de la propaganda que no se comía, de los enemigos inventados para justificar fracasos. La pregunta era si Colombia despertaría a tiempo o si esperaría hasta que el daño fuera irreversible. En las iglesias de todo el país, la gente rezaba. En las plazas, se organizaban protestas tanto a favor como en contra del gobierno. En las universidades, se debatía el futuro. En las casas, las familias trataban de sobrevivir un día a la vez. Y en el corazón de cada colombiano que amaba su tierra, había una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por ver lo que se estaba perdiendo. Esperanza de que no todo estuviera perdido aún. La denuncia de Uribe en Miami no iba a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Los problemas eran profundos y las soluciones complejas. Pero al menos había logrado algo fundamental. Había puesto el tema sobre la mesa de manera que era imposible ignorarlo. Había obligado a la comunidad internacional a voltear a mirar qué estaba pasando en Colombia. Había dado voz a millones de colombianos que sentían exactamente lo mismo, pero no tenían una plataforma para expresarlo. Los días siguientes a la conferencia fueron intensos. El gobierno colombiano respondió atacando duramente a Uribe. Lo acusaron de mentiroso, de conspirador, de ser un agente del imperialismo. Convocaron marchas de apoyo al presidente Petro. Movilizaron a sus bases para contrarrestar el efecto de las declaraciones. Pero algo había cambiado. Incluso entre quienes habían votado por Petro con esperanza de cambio, comenzaba a haber dudas. Las promesas de campaña no se estaban cumpliendo. La situación económica era cada vez peor. La inseguridad crecía. Y las explicaciones del gobierno ya no convencían a muchos. En las regiones donde el control de grupos armados era más evidente, la gente vivía con miedo constante. Miedo a hablar, miedo a denunciar, miedo a opinar. Porque opinar podía significar convertirse en objetivo. Los periodistas locales que intentaban cubrir la realidad del conflicto y el narcotráfico recibían amenazas. Algunos habían sido asesinados. Esa era otra cara de la crisis. La libertad de expresión, ese pilar fundamental de cualquier democracia, estaba bajo ataque no solo por censura gubernamental sino por la intimidación criminal. Y así, Colombia navegaba en aguas turbulentas sin un rumbo claro. El capitán del barco prometía llegar a un paraíso de justicia social, pero el barco hacía agua por todos lados. Los pasajeros comenzaban a dudar de la capacidad del capitán, pero tampoco veían salvavidas ni tierra cerca. Era una situación de angustia colectiva que definía estos tiempos. Algunos buscaban consuelo en la fe, otros en la acción política, otros simplemente en sobrevivir otro día más. La historia que había comenzado con aquella conferencia en Miami era en realidad la historia de un país en crisis existencial. Un país que tenía que decidir qué quería ser. Si una democracia libre y próspera o un satélite de regímenes totalitarios. Si una economía de mercado con oportunidades para todos o un Estado controlador donde todos dependieran del gobierno. Si una sociedad de leyes o un territorio dominado por el crimen organizado. Esas eran las preguntas fundamentales que cada colombiano debía responder. Y mientras esas preguntas flotaban en el aire, la vida seguía. Los niños iban a la escuela, los trabajadores a sus empleos, los comerciantes abrían sus negocios. Porque esa es la naturaleza humana. Incluso en medio de la tormenta, la vida continúa. Las personas se enamoran, nacen bebés, se celebran cumpleaños, se ríe, se llora, se sueña. Colombia no era solo estadísticas y política. Era millones de personas con esperanzas, miedos, amores, sueños. Y todas esas personas merecían algo mejor que lo que estaban recibiendo. La denuncia de Uribe había sido un grito de alerta. Un sos lanzado desde Miami hacia el mundo entero.
Ahora correspondía ver si alguien respondía a ese SOS. Si la comunidad internacional tomaría medidas. Si los colombianos mismos tomarían las calles para exigir cambios. Si las instituciones que aún funcionaban tendrían el coraje de poner frenos a los abusos. Si los medios de comunicación cumplirían su rol de fiscalizadores del poder. Si la justicia actuaría con independencia y firmeza. Había tanto en juego. No solo el futuro de Colombia sino el equilibrio de toda una región. Porque si Colombia caía completamente bajo el modelo autoritario, el efecto dominó podría ser devastador. Otros países podrían seguir el mismo camino. La democracia en América Latina, siempre frágil, podría sufrir un retroceso del cual tomaría décadas recuperarse. Por eso lo que pasaba en Colombia importaba no solo a los colombianos sino a todos los que creían en la libertad y la dignidad humana. Las palabras de Uribe resonaban todavía en los oídos de quienes lo habían escuchado. Cuando un país es despojado de su economía, su futuro y su seguridad por una alianza que exporta terror y veneno a todo el mundo, ¿puede el resto del planeta seguir llamando soberanía a lo que es en realidad el secuestro de una nación? Esa pregunta retórica contenía la esencia del problema. Se estaba llamando política a lo que era crimen. Se estaba llamando soberanía a lo que era sumisión. Se estaba llamando progreso a lo que era retroceso. Y mientras se jugaba con las palabras, la realidad seguía su curso implacable. Los relojes seguían avanzando. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Y con cada mes que pasaba, la situación se tornaba más crítica. Llegó un momento en que incluso los más optimistas comenzaron a preocuparse seriamente. Los que habían dicho que todo era exageración, que Uribe alarmaba innecesariamente, comenzaban a ver los datos y a reconocer que quizás sí había razones para alarmarse. En las calles de Bogotá, de Medellín, de Cali, la gente hablaba más abiertamente. Ya no tenían tanto miedo de expresar su descontento. Los cacerolazos sonaban en algunos barrios. Los comerciantes ponían carteles protestando por los impuestos. Los transportistas amenazaban con paros. La presión social comenzaba a acumularse como vapor en una olla a presión. Y todos sabían que, si esa presión no encontraba una válvula de escape institucional y pacífica, podría explotar de formas impredecibles y peligrosas. El gobierno, por su parte, oscilaba entre la negación y la represión. Negaban que hubiera crisis o cuando era imposible negarla, culpaban a gobiernos anteriores, a la oposición, a los empresarios, al imperialismo, a cualquiera menos a sus propias políticas. Y cuando las protestas arreciaban, respondían con mano dura. Gases lacrimógenos, detenciones, acusaciones de golpismo contra cualquiera que se atreviera a criticar. Era el manual clásico del autoritarismo. Primero se captura el Estado, luego se persigue a la oposición, finalmente se elimina cualquier contrapeso institucional. Pero Colombia tenía algo que otros países que habían caído en el autoritarismo no tenían al momento de su caída. Tenía una sociedad civil fuerte, tenía medios de comunicación independientes aún funcionando, tenía una clase empresarial organizada, tenía aliados internacionales democráticos, tenía una tradición de institucionalidad que, aunque debilitada, no estaba completamente destruida. Esos eran los muros de contención que aún resistían. La pregunta era cuánto más podrían resistir. En su casa, después de haber regresado de Miami, Uribe reflexionaba sobre todo lo que había dicho. Sabía que se había jugado mucho políticamente. Sabía que sus enemigos usarían sus palabras en su contra. Sabía que podría haber consecuencias legales porque el gobierno no dudaría en usar la justicia como arma política. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Que callar habría sido cobardía. Que la historia juzgaría no solo lo que se hizo sino lo que se dejó de hacer. Y él no iba a ser recordado como el que vio venir el desastre y no dijo nada. Miraba por la ventana hacia las montañas que rodeaban su propiedad. Esas mismas montañas que habían visto pasar siglos de historia colombiana. Guerras de independencia, guerras civiles, violencia política, auge y caída de carteles, proceso de paz, todo. Y ahora estaban viendo este nuevo capítulo. Se preguntaba cómo terminaría esta historia. Si habría un final feliz o si Colombia estaba condenada a repetir los errores del pasado una y otra vez. Sus nietos jugaban en el jardín, ajenos a todas estas preocupaciones. Esa inocencia lo conmovía profundamente. Ellos merecían crecer en un país en paz, con oportunidades, con libertad.
no merecían heredar un Estado fallido. Y por ellos, por esa generación que venía, valía la pena seguir luchando. Valía la pena arriesgarse, valía la pena decir verdades incómodas. En otras partes del país, otros líderes también reflexionaban sobre el futuro. Empresarios reunidos en juntas directivas discutían si seguir invirtiendo o cortar pérdidas. Rectores universitarios se preguntaban cómo preparar a sus estudiantes para un futuro tan incierto. Sacerdotes y pastores buscaban palabras de consuelo para feligreses angustiados. Todos, cada uno desde su trinchera, trataba de hacer lo posible por mantener viva la esperanza. Porque al final, eso era lo único que no se podía perder. La esperanza. Sin esperanza, una nación moría, aunque sus instituciones siguieran funcionando formalmente. La esperanza era lo que hacía que la gente se levantara cada mañana a pesar de todo. Era lo que hacía que los emprendedores siguieran apostando. Era lo que hacía que los jóvenes siguieran estudiando. Era lo que hacía que las familias siguieran planeando futuros. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora la pregunta para ti, querido colombiano, querida colombiana. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de salvar a nuestra patria o ya es demasiado tarde? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú personalmente para cambiar esta situación? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué piensas, quiero saber si coincides con esta denuncia o si tienes otra perspectiva. Este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. Tu voz importa, tu opinión cuenta. Escríbeme.